Vamos a presentar con reverencia la palabra. Claro, también teniendo el cuidado de no ser muy extenso. Les invito a ir a Colosenses, en el libro en el que estamos recorriendo, la última de las cartas de la prisión, la que no, es decir, para nosotros, porque ya vimos las otras tres, solamente nos faltaba esta. Estamos en Colosenses capítulo 1 todavía. Vamos a hacer una lectura ahora desde los versículos 5 hasta el 10. Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 10. Así dice la palabra del Señor. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El crecimiento y los frutos de un verdadero creyente en Cristo. Ese es el énfasis que vamos a hacer hoy en base a este pasaje que hemos leído. Pablo les está compartiendo a los colosenses el motivo de su gratitud al Señor por las cosas que han comenzado a suceder en ellos, como dice acá, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios. Desde ese día, por la palabra verdadera del Evangelio, ellos creyeron y desde ese mismo día comenzaron a vivir en vida nueva. Y hay tres manifestaciones que se mencionan aquí y que se repiten mucho en la Escritura. Se conocen como tres virtudes cristianas. En 1 Corintios 13 también se habla de que esas tres cosas tenemos y son la fe, la esperanza y el amor. Aquí menciona eso, el amor fraternal que ellos tenían y el amor que es propio de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Esa es una característica de la familia de Dios. Jesús también dijo que ellos tenían que ser conocidos porque se amaban unos a otros. Tenía que ver el mundo, tenían que ver los de afuera que entre ellos se amaban. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros podemos amarnos unos a otros? Y porque el Espíritu de Dios, que es amor, porque Dios es amor, se derramó en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo y por ese Espíritu nosotros también podemos amarnos unos a otros, que es lo que el Señor manda. ¿Sí? Voy a decir algo, voy a hacer una observación aquí, pero bien basada en la Escritura. Todas las veces que ustedes encuentren enseñanzas acerca del amor en la palabra de Dios, van a encontrar que el amor es algo que se ordena, se manda, ¿sí? Ámense unos a otros como yo les he amado. Maridos,
amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Amen a sus enemigos, por ejemplo, ¿verdad? El amor está lejos de ser algo involuntario, un sentimiento que es incontrolable, ¿sí? Que surge y uno no puede hacer nada con eso, ¿sí? Esas son falacias, mentiras del mundo. El amor, el verdadero amor y el amor que permanece y el amor que puede llevar al sacrificio, tanto así que Jesús dice, así como Él amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, así tiene que amar el esposo a su esposa, dice. Ese amor es voluntario, completamente voluntario. Uno hace por obediencia y entonces puede permanecer para siempre. Puede darse eso que dice allá en el Eclesiastés en el Cantar de los Cantares, en el libro de los en Cantares de Salomón dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor, dicen, ni lo ahogarán los ríos. O sea, si el hombre diese todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían, dice. Ese amor, esa clase de amor es el que permanece para siempre. No es volátil, así como eso que se denomina amor, pero que uno no puede controlar. El amor entonces es algo que uno decide. Y uno puede hacer esto como creyente porque el Espíritu de Dios está en nosotros. La comunidad de los creyentes entonces era conocida por ese amor. Y el amor está siempre pegado o está integrado a la verdad. El amor siempre, el amor no prevalece sobre la verdad. ¿Qué quiero decir esto? Porque también muchas veces tan malentendido es que uno sabe la verdad, uno conoce la verdad, pero cree que por amor no tiene que decir, ¿verdad? Y no tiene que denunciar lo que está mal, por ejemplo. No tiene que decirle a alguien tu manera de rendir culto a Dios no es conforme a la voluntad de Dios o algo así. Y tienes que respetar. No, el amor dice en 1 Corintios 13, se goza en la verdad. Y el mandato del Señor es que nos amemos en la verdad. Si renunciamos a la verdad, no hay amor verdadero. El error, la mentira, la falsedad no pueden convivir con el amor. Y los que hemos oído la palabra verdadera del Evangelio y hemos creemos a Dios, somos salvos por la fe en Jesucristo, le amamos a Él porque Él nos amó primero y nos amamos unos a otros y amamos la verdad porque la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad nos hace verdaderamente libres y nos asegura en la esperanza. ¿Se acuerdan de ese pasaje en San Juan capítulo 8? Muy conocido es. Inclusive gente que ni conoce la Biblia se acuerda de eso que dijo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero después para mostrar que esa verdad no es cualquier cosa, sino que es la persona misma de Cristo, dice ahí en San Juan capítulo 8, versículo 36, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad es Cristo y el amor está caracterizado por la verdad, el amor de Dios y el amor de los hermanos. También tenemos una esperanza que está guardada en los cielos con seguridad eterna. Estoy mencionando estas cosas porque son las que se mencionan aquí
Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada. Entonces mencionamos la fe, que es habiendo oído la palabra de Dios, el amor que caracteriza a los creyentes y la esperanza que nos está guardada en los cielos con una seguridad eterna, que no se pierde porque está guardada allá, más allá del velo, o sea, en el cielo mismo está guardada nuestra esperanza. Esperamos lo que el Señor ganó para nosotros y nos prometió. ¿Sí? La esperanza cristiana es algo cierto, absolutamente cierto, absolutamente permanente. ¿Sí? Es la esperanza, permanece. Hasta el día que tomemos posesión. ¿Verdad? El día que tomamos posesión de eso que esperamos, entonces ya no esperamos, porque lo que ya tenemos ya no esperamos, dice la palabra del Señor. Un día, dice, ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero un día ya no va a hacer falta esperanza y ni va a hacer falta la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un día vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a recibir la herencia prometida, pero va a permanecer el amor. El amor es lo que va a permanecer para siempre. Eso es lo que enseña la Escritura. Bueno, cuando la conversión es real, no es una palabrería, comienzan a suceder cosas. Eso es lo que aquí cuenta el apóstol Pablo que había sucedido con los colosenses. Comienza a mostrarse, lleva fruto y crece. Y así había sucedido con ellos porque un consiervo de Pablo que se llamaba Epafras era un ministro fiel de Jesucristo. Aquí se le menciona en el versículo 7. Un fiel ministro de Jesucristo, y los ministros fieles de Jesucristo son siempre atenidos a la palabra verdadera del Evangelio y hablan y enseñan la sana doctrina. Eso es muy importante, hermanos, cuando nosotros examinamos a los siervos, examinamos a los embajadores enviados de Dios, a los predicadores, a los maestros. Fíjense en Tito capítulo 2, versículo 1, y no les voy a leer el contexto, pero ahí está hablando de los que enseñan fábulas, mandamientos de hombres, y le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso hace un buen siervo, un buen ministro. Ministro es siervo, ¿verdad? Un empleado de la casa. ¿Sí? Y un ministro de Dios, un ministro de Cristo es un empleado en su casa, en la casa de Dios, que tiene el mandato de enseñar, de apacentar. Y Epafras les había transmitido a ellos una buena enseñanza, y también a Pablo le contó acerca de los hermanos en Colosas, que ellos estaban creciendo y dando frutos, los frutos de una fe verdadera. Pablo entonces les dice en el versículo 9, no cesamos de orar por ustedes, pedimos en oración que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No hay una apelación al entusiasmo o a las emociones, al sentimentalismo, sino que esto es lo que pide, que sean llenos del conocimiento de toda sabiduría, inteligencia espiritual. Hermanos, nosotros tenemos la libertad para recibir todo eso por medio de la palabra verdadera, la palabra eterna de Dios que se encarnó en Cristo.
Por medio de Él Dios nos habla. Dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos, al comenzar la carta dice que en otro tiempo Dios nos habló de muchas maneras, por medio de los profetas, hablaba por visiones, por muchas, pero hoy dice, en este postrer tiempo, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo es el Verbo de Dios que se hizo carne. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Cristo, Cristo habla la palabra de Dios. Jesús dice, la palabra que yo les he hablado no es mía, es de mi Padre que me la dio. Así que le conocemos a Cristo y conocemos la palabra de Dios, la palabra del Padre. Por Él entonces conocemos, nos llenamos de sabiduría e inteligencia espiritual. Y tenemos esa gracia, esa libertad hoy día de recibir su enseñanza y su palabra todos los días. Cada vez que nos reunimos nosotros tenemos que proclamar la palabra del Señor. Y cada día en nuestras casas, estábamos recordando hoy también, los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que ser dirigidos por esa palabra en rectitud. Como ya también me dije hoy, hay preguntas que me gustaría hacer como para que cada uno nos examinemos. Y una de ellas es, o sea, más bien todas ellas están relacionadas a la palabra del Señor. Hay un salmo, el Salmo 19, que dice tantas cosas muy lindas acerca de la palabra de Dios. Y me gustaría traer a la reflexión pensando en ese salmo. Ese salmo, por ejemplo, dice que los mandamientos del Señor, o sea, su palabra dice que son más deseables que el oro y que mucho oro afinado. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con esa palabra? ¿Es para nosotros realmente la palabra de Dios deseable y deseable más que el oro y más que mucho oro afinado? ¿Es esa palabra de Dios para nosotros dulce más que la miel? Eso dice el Salmo 19. ¿Y por qué tiene que ser todo esto así para nosotros? Porque esa palabra, ahí también en el Salmo dice, hace cosas por nosotros, cosas extraordinarias, como por ejemplo, hace sabio al sencillo, dice. ¿Qué más dice? Dice, convierte el alma. Una persona, el alma es el hombre. ¿Sí? Nosotros somos alma viviente. Un alma corrompida, un alma alejada del Señor, un corazón enemistado con Dios puede volverse y reconciliarse con Dios por el conocimiento de su palabra. Por eso dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Permanezcan en mí y que mi palabra permanezca en ustedes, dice. Todo eso puede hacer la palabra de Dios por nosotros, hermanos. Pero ¿amamos nosotros esa palabra? ¿Deseamos esa palabra? Deseamos esa palabra, así como dice en Primera de Pedro, como niños recién nacidos que buscan su leche. Así tienen que buscar, desear esa leche espiritual no adulterada, dice. Que es la palabra de Dios. Y por ella es que nosotros podemos crecer. Pero si tenemos en poco esta palabra, entonces ¿cómo vamos a pretender nosotros nutrirnos? ¿Con qué? A mí me da tanta pena, ya dije muchas veces también, ver a veces en los posteos que hacen los cristianos, ¿verdad? Ver, por ejemplo, que ponen frases del Dalai Lama o de qué sé yo, Coelho o sí, a lo mejor dicen cosas interesantes, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es incomparable la palabra de Dios en sabiduría. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz.
es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo, dice, que penetra y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Sí? Todo eso hace la palabra de Dios por nosotros, hermanos. Es un arma para batallar las batallas del cristiano, es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. ¿Y qué tal? Vuelvo a lo que dije antes. ¿Amamos esa palabra? ¿Buscamos esa palabra? ¿Realmente creemos que ella es así de trascendente para nosotros? Así debe ser, hermanos. Así como el siervo, dice también el Salmo, brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y otro salmo dice, Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué tal? ¿Hacemos eso? Nos presentamos delante del Señor cada día, cada mañana, para esperar su instrucción, su dirección. ¿O hay arrogancia en nuestro corazón, hermanos? Arrogancia porque, aunque no parezca, somos arrogantes cuando pensamos que podemos salir y enfrentar la batalla dura de cada día sin necesidad de cargarnos con la fuerza de Dios que está en su palabra. No hace falta. Yo ya sé luego, ¿sí? Además, ya escuché la prédica y sí, ¿y qué tal? ¿Vos te animás a vivir esta semana porque ya comiste un rico asado el domingo y ya no hace falta que comas el resto de la semana? Bueno, parece un ejemplo un poco burdo, pero así es. Todos los días los hijos de Dios necesitamos escuchar esa palabra. Jesús nos comparó con las ovejas de un pastor. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y ellas me siguen. Todos los días nos va llevando, nos va guiando. Y en el Salmo 23 dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me va guiando con su palabra, por sendas de rectitud, por sendas de obediencia, por amor de su propio nombre. Todo eso es lo que hace la palabra del Señor. Y aquí la oración es entonces que seamos llenos de ese conocimiento, de esa sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra de Dios perfecta y que es viva y eficaz. ¿Para qué necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Para qué? ¿Para ser más inteligente o para saber más o para discutir? No es eso. Acá en el versículo 10 está la respuesta. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para eso, para que andéis como es digno del Señor. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda potencia y longanimidad. Dice. Cuanto más le conocemos, cuanto más le oímos, cuanto más oímos su enseñanza, más nos llenamos de él, más aprendemos. Él dijo, aprended de mí, dijo, ¿sí? Que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que sucede en nosotros cuando llegamos a conocerle. Es tan distinto lo que sucede en una persona religiosa, pero sin conocimiento, de lo que sucede en alguien que tiene una relación con el Señor, una relación constante. Y ya que vengo recordando a Amós casi todos los domingos, porque estamos en la escuela dominical estudiando Amós. En Amós capítulo 5, versículos 21 al 26. Si quieren pueden mirar ahí.
No voy a hacer la lectura, pero si quieren mirar Amós 5, 21 al 26, Dios le está reprendiendo al pueblo porque ellos le ofrecían cultos y ceremonias, pero hacían eso sin apartarse de sus malos caminos y sin dejar de servir a sus ídolos. Eso Dios no recibe, hermanos. Dios no recibe eso. Dios no recibe los cultos, las ceremonias, cuando hacemos eso sin dejar nuestras desobediencias, nuestras rebeliones, nuestros ídolos. Les dice, por ejemplo, aborrecí las ceremonias religiosas que ustedes celebran. No está dicho con estas palabras ahí, porque yo estoy citando no como dice la Reina Valera, ¿sí? Pero fíjense y dice esto es lo que está diciendo. No quiero sus holocaustos, no quiero sus ofrendas, no quiero sus sacrificios, no quiero escuchar sus cantos ni el sonido de sus instrumentos musicales, les decía el Señor. Yo quiero obediencia, quiero justicia. Obediencia a su palabra es lo que el Señor quiere. Quiero que corra la justicia como arroyo impetuoso. Y les dice también, yo sé muy bien que cuando ustedes se iban peregrinando por el desierto, ustedes llevaban ahí escondidos sus ídolos. Dios sabe, hermanos, que si nosotros estamos caminando y así tenemos así hasta una apariencia de rectitud, Dios sabe si es que nosotros tenemos escondidos nuestros ídolos. Dios conoce todo eso, hermanos. Entonces, procuremos llenarnos de la palabra de Dios, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque Dios conoce todas las cosas y Dios es misericordioso y Dios no quiere que nosotros andemos así. Dios quiere que nosotros seamos íntegros y que le sirvamos a Él y no a los ídolos. Él les amonesta porque mientras que aparentaban servirle a Él, cargaban a sus ídolos y a sus imágenes que ellos mismos fabricaban. Lo que agrada al corazón de Dios es, para sintetizar y terminar con esto, Cristo es lo que agrada al corazón de Dios. Él dijo de su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Así que, hermanos, para que nosotros le agrademos a Dios, tenemos que estar en Cristo. ¿Sí? Únicamente. El hombre en su justicia, en su aparente honestidad y todo eso, integridad como ser humano. ¿Cuántos hay hombres públicos que, si vamos a ir por la calificación que le dan así en la prensa, qué persona tan recta, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Y nadie puede agradar a Dios si no está en Cristo, porque solamente en Él tiene complacencia el corazón de Dios. Entonces, para complacerle, Cristo tiene que llenarnos y nosotros estar en Cristo. Ustedes tienen una Biblia, ¿sí? ¿Verdad? Ahí tienen una Biblia. Algunos no tienen ya la Biblia impresa, tienen en su celular, ¿verdad? Pero sea como sea, aquí hay riqueza, hay revelación. Dios nos habla por medio de ella. Dios empleó a tantos hombres escogidos para dejarnos esto, ¿sí? Para que nosotros crezcamos por medio de ella. Jesús le dijo a los judíos ahí en su tiempo, escudriñen las Escrituras. Ustedes dicen que ahí está la salvación. Bueno, ahí busquen, ellas hablan de mí. Tenemos que hacer eso, hermanos, para que se cumpla esto que aquí oraba el apóstol Pablo, que crezcamos, porque separado de Dios y si su palabra no permanece en nosotros, no vamos a poder crecer.
no menospreciemos, no tengamos en poco esta palabra de Dios, que no es cosa vana. En Deuteronomio 32:47 dice eso. Es nuestra vida. Oramos. Padre nuestro, Señor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por este regalo tan precioso, esta revelación que nos dejaste y que hoy tenemos aquí con tanta libertad, que ha sido tan perseguida, Señor, esta palabra. Y hoy nosotros tenemos, Señor, cada uno de nosotros tiene que podamos abrir nuestros corazones y sujetarnos a las enseñanzas que encontramos en ella, a tu palabra, Señor. Y que al obedecerla también te demos la honra y la alabanza, la adoración todos los días, así como es debido a tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.